Soy Elkin Fabián Aranda Ramírez, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad UNAD. Hoy, en este podcast, quiero hablarles de qué es la política económica. Es un tema que suena complicado, pero que en realidad está presente en nuestra vida diaria. La política económica influye en el precio de la comida, en el empleo, los impuestos y hasta en cuánto nos alcanza el dinero. Así que quédate, porque lo vamos a explicar de forma sencilla. ¿Qué es la política económica? Bueno, empecemos por lo básico. La política económica es un conjunto de decisiones y acciones que toma un gobierno para manejar economía de un país. En palabras simples, es como cuando en una casa alguien organiza el dinero y decide en qué gastar, cuánto ahorrar y cómo enfrentar los momentos difíciles. Pero en este caso lo hace el gobierno y afecta a millones de personas. ¿Para qué sirve la política económica? Tiene varios objetivos importantes. Uno de ellos es mantener la economía estable. Por otra parte, controlar la inflación, es decir, que los precios no suban demasiado. También generar empleo. Y por último, promover el crecimiento económico de un país. Por ejemplo, cuando suben mucho los precios, el gobierno puede tomar medidas para controlarlos. O cuando hay mucho desempleo, puede crear programas para impulsar el trabajo. Tipos de política económica. Ahora hay dos tipos principales de la política económica. Uno de ellos es la política fiscal. Es todo lo relacionado con los impuestos y el gasto público. Por ejemplo, cuando el gobierno decide subir o bajar los impuestos, o invertir en carreteras, salud o educación. Por otra parte está la política monetaria. Esta tiene que ver con el manejo del dinero y la inflación. Generalmente la maneja el Banco Central de cada país. Por ejemplo, subir o bajar las tasas de interés para controlar la economía. ¿Cómo nos afecta esto? Aunque no lo notemos, la política económica nos afecta todos los días. Cuando sube el precio de los alimentos, cuando hay más o menos empleo, cuando cambian los impuestos o cuando los créditos se vuelven más caros o más baratos. Es decir, no es algo lejano, está en nuestro bolsillo continuamente. En resumen, la política económica es la forma en que un país organiza su economía para funcionar mejor. Y entenderla, aunque sea un poco, nos ayuda a tomar mejores decisiones y a entender lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias por escucharnos. Buen día. El día de hoy, en mi parte, voy a explicar cómo todos los resultados económicos del país se relacionan con los instrumentos y políticas económicas con las que opera. Primero que todo, vamos a hablar en cuanto a los datos, es la política monetaria. Por el lado de la política monetaria, que la maneja el Banco Central, vemos que la inflación ha tenido varios picos altos, llegando incluso a cerca del 9%. Frente a eso, uno de los principales instrumentos de la tasa de interés, que también subió bastante, incluso por encima del 13%. Esto muestra que el Banco Central aplicó una política monetaria restrictiva, por así decirlo, las tasas para controlar esa inflación, eh, pero pues eso puede afectar el crecimiento y el empleo. Política fiscal. En cuanto a la política fiscal, diría que depende del gobierno. Se observa un gasto público alto entre el 40 y 46% del PIB. El instrumento principal aquí es el gasto del Estado y los impuestos. Además, la deuda externa aumentó bastante en algunos años, lo que indica que el gobierno financió ese gasto con endeudamiento. Refleja esta política como expansiva y a veces busca impulsar la economía, pero puede generar riesgos por sí
la deuda crece mucho en cuanto al Producto Interno Bruto. Política cambiaria. Respecto a la política cambiaria, diría que aproximadamente 2,35 a casi 5 por el dólar, lo que significa cambió a casi 5 por dólar, lo que significa una fuerte devaluación y afecta directamente la deuda externa, ya que los dólares se vuelven más costosos. Crecimiento económico. En términos de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto ha tenido caídas importantes, mientras que el desempleo subió más del 13%. Esto puede aplicarse en parte de la política monetaria restrictiva que frenan la economía y también por factores externos. Inversión extranjera. La inversión extranjera se ha mantenido relativamente estable entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las tasas de interés altas y la inestabilidad económica pueden desincentivar la llegada de inversión extranjera, ya que aumentarían, digamos que el riesgo para los inversionistas. Balanza comercial. La balanza comercial muestra años con superávit y otros con déficit bastante altos. Puede ser relacionados con política comercial y también con la tasa de cambio. Por ejemplo, cuando la moneda se devalúa, exportar puede mejorar, pero importar se vuelve más costoso. Comercio. En cuanto al comercio, diría yo que el país depende mucho de exportaciones de materias primas y de importaciones de productos industriales. Esto reflejaría una estructura económica donde las políticas no han logrado desarrollar completamente el sector industrial. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros del podcast. Mi nombre es William Vinasco Vázquez, estudiante de Negocios Internacionales, sede San José del Guaviare. Como muy bien mis compañeros vienen explicando qué es la política económica y cuáles son los instrumentos o políticas con las cuales operan. También es importante mencionar que estas políticas económicas deben ir conjunta o de la mano con objetivos económicos. Entonces, estos objetivos económicos sirven para reducir la inflación, para aumentar el empleo, para mejorar la distribución del ingreso o para impulsar el crecimiento. Por ejemplo, para reducir la inflación se usa política monetaria, que es algo como subir tasas, ¿sí? O la política fiscal, que lo que se hace es reducir el gasto. Para aumentar el empleo se puede aumentar el gasto público o bajar impuestos. Hay esas dos opciones. Para mejorar la distribución del ingreso se usan impuestos progresivos y o programas sociales. O para impulsar el crecimiento se invierte en infraestructura, educación y tecnología. La clave de todo esto es que ninguna política funciona sola, porque la economía es un sistema complejo y las decisiones deben coordinarse para evitar efectos negativos. En síntesis, la política económica es la forma en que un país decide su rumbo. A través de sus instrumentos busca equilibrar el crecimiento, estabilidad y bienestar social. Entenderla nos permite comprender por qué los gobiernos toman ciertas decisiones y cómo estas afectan nuestra vida cotidiana. Alrededor de la historia hemos visto que malas decisiones en políticas económicas que se toman hacen que un país simplemente entre en crisis. Entonces es importante que estas políticas se tomen de acuerdo a objetivos económicos claros y concisos para que se garantice la estabilidad de un país y su prosperidad. Muchas gracias por escucharnos, espero que haya sido clara la información. Nos vemos en un próximo episodio.